Perfecto, muy amable. Bien, voy a compartir pantalla un segundo. Bien, lo que voy a hacer es hacer un resumen en realidad de lo que es la propuesta de valor. Eh, en realidad la propuesta de valor son tres libros, yo les decía. Un libro es el generador de la idea para emprendedores. El segundo libro es la propuesta de valor y el tercer libro es el modelo Canvas o el modelo de lienzos. Entonces, ustedes van a poder encontrar mucho material en Internet respecto a la propuesta de valor, pero si bien se presentan ejemplos, no se muestra el proceso, ¿no? Entonces, lo interesante acá es ver el proceso de cómo armar, porque lo demás pueden encontrar en Internet y ahí justamente uno puede tener cierto tipo de errores cuando está elaborando el modelo. Entonces, voy a empezar que el objetivo normalmente en esto es comprender y diseñar un lienzo de un modelo de negocio. Más que todo, como no es un taller, esto solamente comprender lo que tiene que hacer un lienzo. Entonces, para esto yo voy a hablar primero de la generación de una idea de negocio, la determinación de la propuesta de valor y la elaboración del lienzo del modelo de negocio, que sean los tres elementos centrales. Ahora bien, vamos a partir de algo muy simple. Normalmente todas las personas en un momento determinado tenemos una idea. Y esta idea puede ser fruto, por un lado, de la experiencia que tenemos. Otra idea podría ser de la información que encontramos, digamos, en el mercado. Y la otra idea es cuando en una búsqueda yo encuentro oportunidades. Esas serían las tres fuentes centrales de una idea. Normalmente la idea va a desarrollarse más sobre la experiencia que uno tiene en un determinado campo. Hace una persona, por ejemplo, que tiene experiencia en la carpintería, etcétera, que ha trabajado en carpintería, entonces su idea podría ser plantear su propia empresa y hacer carpintería. Entonces, estamos hablando de una idea. Pero la idea no solamente quiere decir que tenemos que imitar a un determinado producto, es decir, que nosotros tenemos que hacer un producto que ya produce, sino que tenemos que encontrar algo que sea diferente. Ustedes pueden observar acá a cuatro grandes personajes que son los que normalmente han tenido una idea. En el caso de Ford, más o menos en el año 1908, Ford se le ocurre una idea y esta idea es que él puede, eh, él quiere entregar una movilidad barata y a todo el público. Especialmente está hablando del modelo T. Y entonces esta idea la plasma y empieza el proceso de la producción de automóviles de la T, que eran súper económicos y accesibles a gran parte del mercado.
Luego tienen Stephen Jobs, y Stephen Jobs tenía una idea. Y Stephen Jobs, la idea central era como el sistema informático de ese entonces era un sistema informático básicamente entre teclado y programa, es decir, ustedes para hacer algo tenían que escribir. No es ahora como en el Windows que ustedes colocan un icono y hacen clic al icono, no. Entonces, la idea de Stephen Jobs era justamente eso, hacer una pantalla amigable que con diferentes dibujos vaya orientando las actividades de lo que es el manejo de una computadora. Entonces, más o menos, por ejemplo, la idea de Stephen Jobs hoy está plasmado en el Windows, porque los primeros programas en ese estilo de que ahora conocemos del Windows eran de la Macintosh, o sea, los planteados por Stephen Jobs. Pero no solamente era esa la idea de Stephen Jobs, sino que al mismo tiempo Stephen Jobs planteaba de quería tener en una sola computadora, es decir, en el mismo case, quería que esté la pantalla y la fuente de poder, ¿no? Lo cual no era viable en ese entonces en el campo de la informática, ya que venía separado lo que es el CPU y separado lo que es la pantalla y el teclado. En este caso, lo que él planteaba era justamente que sea integrado. Y al mismo tiempo, un tema que desarrolló Stephen Jobs era la urgencia de cómo ser amigable y a través del mouse, ¿no? Entonces, fíjense, las ideas de Stephen Jobs han sido puestas a la práctica y ha tenido mucho éxito. Lo que pasa con Jeff Bezos es otro caso también interesante. Él normalmente en un cuarto de su casa se da cuenta que habían compras y ventas de libros. Entonces Jeff Bezos decide hacer una librería en su casa y luego él vendía libros y ofrecía libros a través de carta. Entonces, a carta y teléfono. Entonces uno podía hacer pedidos y él se ocupaba de vender. Y así paulatinamente esto implementó y luego de implementar esto, pues hoy ya sabemos que es Amazon, ¿no? Entonces Amazon justamente la creó Jeff Bezos. Elon Musk es también otra persona que tuvo una idea. Elon Musk, podríamos decir que también ha sido desde muy pequeño un niño, un muchacho talentoso, ya que a los 15 años de edad gana un premio por el desarrollo de un programa que era un juego galáctico, ¿no? Y entonces gana eso y lo vende, y ahí lo vende justamente en $500, es decir, es el primer negocio que da. Luego Eldon Marx, este, él era físico básicamente, y él se fue a Estados Unidos a hacer una maestría en física económica, pero cuando asistió se dio cuenta que más que física, él era un programador. Y entonces él empezó a desarrollar programas y ustedes, por ejemplo, ven esos programas de dibujos animados ahora que se los hace en computadora, él ha sido el que ha dado las pautas y los algoritmos para poder hacer esto. Y luego ha entrado en varios negocios, inclusive en los negocios satelitales, ¿no? Hoy es uno de los grandes proveedores para la NASA en términos de viajes espaciales. Entonces ya pueden imaginarse, todos estos hombres han tenido una idea y esa idea las han plasmado a través de mucho esfuerzo, sin duda alguna. Entonces, esto nos hace pensar que todos nosotros tenemos una idea, que todos nosotros podemos encontrar una idea. Entonces, a partir de acá, en el caso de ustedes, están trabajando en el rubro de hoteles. Ahora, ¿cuál tiene que ser el elemento de la idea? El elemento de la idea tendría que convertirse en ustedes esa preocupación de cómo quieren que sea el hotel. Es decir, ahí viene la creatividad, ¿no? Es decir, la idea central. ¿Cómo quieren que sea? ¿Sí? Porque si ustedes analizan estos cuatro casos que he presentado, la diferenciación ha sido un elemento importante para el éxito. Entonces, ustedes deben pensar cómo se van a diferenciar el grupo 1 del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4. ¿Cómo? Y ahí empieza un poco a salir parte de la creatividad en el campo de lo que es la hotelería. Entonces, podemos decir
¿Qué es una idea? Podemos ya ahora un poco construir, si ustedes quieren, lo que sería un significado de idea. Y dice, una idea de negocio es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas del negocio, planeando. Antes de empezar un negocio, tiene que tener una idea clara del tipo de negocio que quiere manejar. Entonces acá nos está diciendo que es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas de un negocio planeado. Pero fíjense, ¿cuál sería el significado? Una idea de negocio es la presentación del servicio o la generación de un producto que puede ser ofrecido a un mercado específico del cual se puede obtener dividendos o beneficios. Ahora, para que este producto pueda tener beneficios y pueda al mismo tiempo, pueda subsistir en mucho tiempo, es importante, vuelvo a recalcar, la diferenciación. Ahora, una idea de negocios conlleva, dice, a tener una propuesta de valor y una visión de un posicionamiento. Entonces, fíjense, cuando ustedes plantean la idea, esa idea está un poco inspirando a cuáles van a ser los móviles o si ustedes quieren, los que hablamos así, cuáles podrían ser las variables sobre las cuales la persona quiere medir el posicionamiento o sobre cuál la empresa quiere posicionar un determinado producto y servicio. Ahora, sin duda alguna, cuando se plantea la idea y se plantea el posicionamiento, entonces esta idea empieza a tener lo que llamamos la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor entonces es un poco el elemento que ustedes van a ofrecer al mercado. Ahora bien, una vez que hemos visto estos elementos, generalmente dice, cuando nosotros queremos generar una idea de negocio, entonces esta idea de negocio debe tener algunas respuestas. La primera pregunta que nos hacemos es el cuál. Pero cuando decimos cuál, estamos diciendo cuál va a ser el producto o servicio que nosotros vamos a entregar al mercado. Eso estamos queriendo decir con el cuál. ¿Cuál va a ser el producto o el servicio? ¿No? Y cuando decimos qué, estamos diciendo ahora qué es lo que va a ofrecer. Así, ¿cuál va a ser el qué? Ahora, que el qué en una forma más detallada. ¿Qué es lo que ustedes van a dar? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya decimos el qué, es una faceta mucho más hilada, mucho más, si ustedes quieren, fina. Y luego hablamos del cómo, es la forma en la que nosotros vamos a manejar la propuesta de valor, y al quién es la identificación de quién va a ser la persona que va, o el grupo que va a percibir. Entonces, el cuál, quién, cómo y quién son los elementos que un poco van a ir configurando la parte de la idea. Y miren, a ver, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Nada? ¿Nada, nada? Sí, bien. Fíjense, yo tengo acá la fotografía de tres autos, tres automóviles, o tres movilidades, perdón. Si yo no manejaría, si yo no manejaría esto de la idea y al mismo tiempo de la propuesta de valor, es muy probable que, por ejemplo, mi publicidad, yo podría manejarla de esta manera y quiero pedir su opinión de ustedes. Fíjense, diría, este automóvil contiene cuatro llantas, tiene cuatro neumáticos, al mismo tiempo tiene ventanas que se abren, se cierran, los vidrios polarizados y tiene una puerta sobre la maletera que se puede subir y bajar. Cuando digo esto en una publicidad, ¿creen ustedes que llamo la atención? ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que llamo la atención? No, ¿verdad? Porque toditos estos tienen tienen cuatro llantas, tienen vidrios polarizados. Entonces, no es la forma de encontrar razones para poder manejar o ofrecer un determinado producto. Pero voy a ir al primer caso. ¿Qué pasaría si yo veo
a una familia, a un padre y madre, especialmente un padre de familia, preocupado por su familia porque tiene hijos y tiene, digamos, dos, tres, cuatro hijos y tiene que llevarlos al colegio, recogerlos, etcétera. Este padre de familia estará buscando una movilidad donde inicialmente tenga seguridad para sus hijos, donde sea amplio, donde puedan estar sus hijos. Entonces, el contexto que se manejaría estaría siendo en la publicidad, por ejemplo, que este auto es apto para una familia y le empieza a dar las ventajas, que es amplio, que es cómodo, ¿se dan cuenta? Entonces, en estos elementos se está empezando a mostrar una propuesta de valor. En el caso, por ejemplo, de ese automóvil Celerio, yo podría decir que este auto Celerio es ideal para personas que trabajan, especialmente secretarias o ejecutivas mujeres, porque supuestamente esta mujer está yendo por todo lado y camina todo el día y tiene que necesitar espacios para aparcar. Entonces yo podría manejar el concepto del tamaño y el concepto de espacio para que esta mujer ejecutiva empiece a tener comodidad cuando va a ir a algún lado porque tiene sin duda alguna campo para estacionar. Si yo estaría hablando de aquel tercer auto, estaría hablando básicamente de una persona mayor, ¿sí? Que bueno, tiene mucha vanidad, una carga muy grande de vanidad, y acá está satisfaciendo simplemente su estado vanidoso, ¿sí? Al tener esto. Entonces yo podría decir para los hombres que tienen gustos finos y cosas por el estilo, estaría un poco direccionando este coche a ese grupo. Entonces, fíjense, nosotros podemos tener el producto y el producto en su descripción genérica no nos aporta valor. Pero cuando ya empiezo yo a dar características que son, en todo caso, objetivas y subjetivas, empiezo a plantear la propuesta de valor. Pero eso no es la propuesta de valor. Digo, empiezo. Entonces, un poco, cuando empezamos a ver esto, surge la necesidad ahora de identificar qué es la propuesta de valor. Entonces, yo para esta charla con ustedes, yo voy a presentar el modelo de Alex Osterwander y de Yves Pigmeu, que son los autores y creadores del modelo propuesta de valor. Existen, sin duda alguna, muchos autores y diferentes autores que van creando propuestas de valor. Muchos. Entonces, Alex Osterwander es uno de esos que presenta una teoría. Y lo interesante de Alex es que Alex presenta un libro que se llama Value Proposition Designing, que sería designando la propuesta de valor, y eso lo presenta como su tesis doctoral. Entonces, esa tesis doctoral ha sido el punto de partida para toda esta teoría. Entonces, ¿cómo define Alex Osterwalder la propuesta de valor? Dice que es todo aquello, fíjense de interesante, es todo aquello que describen los beneficios de los clientes esperando sobre los productos y servicios que la empresa ofrece. Entonces, fíjense, no es lo mismo decir describe beneficios a decir describe características. Entonces, fíjense, las personas van a dejarse llevar por los productos en la medida que le entiendan y les convengan su propuesta de valor. Pero hay una cosa que es muy importante. Para un mismo producto, si yo apunto a varios segmentos de mercado, una propuesta de valor no es lo mismo. Resulta que la propuesta de valor tiene que estar en función al target de la persona y o si no al perfil de la persona, porque no es lo mismo empezar manejando la propuesta de valor, por ejemplo, para una persona. Voy a manejar, por ejemplo, el ejemplo que les voy a mostrar más adelante del cine. No es lo mismo que, digamos, el Cine Center quiera hacer una propuesta de valor para los jóvenes.
Porque los jóvenes estarán buscando algún tipo de tareas, tienen tareas y buscan algún tipo de soluciones a sus aflicciones. En cambio, habrá otro grupo que está yendo al cine como pareja. Entonces, como pareja, la propuesta de valor va a ser distinta a la propuesta de valor que se está presentando cuando uno va solo. Y va a ser totalmente distinta cuando la propuesta de valor del mismo cine esté siendo proyectado, digamos, a una familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado ya acá, porque cuando empezamos a definir la propuesta de valor, y si ustedes ven, la primera práctica que tenemos es hablar del segmento de mercado. Porque en función del segmento de mercado, vamos que tenemos la idea, pero ya tenemos que definir también a grandes rasgos el segmento de mercado. Entonces, ese segmento de mercado va a ser la brújula que me va a permitir a mí empezar a redactar la propuesta de valor. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá, señores? Para ir entrando ya en tema. Buenas noches, ingeniero. Una Buenas noches, pregunta. Fernando. Dígame. ¿Cómo saber la diferencia entre característica y beneficio de la propuesta de valor? Ya. Hablemos un poquito primero de beneficios y características. ¿Ya? Las características son las descripciones de la ficha técnica del producto. Por ejemplo, es de acero, tiene, por decirte, siete tornillos, tiene, ¿te das cuenta? Tiene una pantalla, tiene un teclado. Esas son características. Ahora, yo te puedo decir, en el beneficio, te digo, es cómoda, tiene un teclado amplio, es fácil de digitar. ¿Te das cuenta? Estoy utilizando tu tarea para un poco ver, mostrarte tu beneficio. ¿Está mejor? Fernando. Sí, 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 sí. ¿Ok? Ya. ¿Hay otra pregunta, por favor, que quieren? Nada. Entonces, eh, el módulo para el diseño del lienzo dice, el lienzo de la propuesta de valor es un método, y esto es importante, de representación visual que se compone de tres partes. Hasta acá. Primero, tenemos que ver que la valor va a ser una representación visual. La construcción es visual para luego ser literal. ¿Y cuáles son estos tres componentes de la propuesta de valor que tenemos que manejar? Primero, es el perfil del cliente. Segundo, es el mapa de valor. Y tercero, es el encaje. Cuando hablo del perfil del cliente, estoy hablando del cliente en sus tres facetas que enseguida voy a nombrar. Cuando estoy hablando del mapa de valor, estoy hablando del producto con sus tres facetas que también los voy a nombrar. Y cuando hablo de encaje, es la intersección entre el perfil del cliente y el mapa de valor. ¿Sí? Entonces, esto yo lo voy a presentar de esta manera. Acá tienen ustedes el producto y acá tienen ustedes el mercado o el cliente que llama perfil del cliente. Pero fíjense, nosotros cuando empezamos a manejar el producto, acá tienen producto y servicio, acá anotamos las características del producto. Acá lo que esperamos del producto, que son las al creador de alegría, y acá lo que hace el producto. En cambio, acá voy a encontrar primero los trabajos que son acá, es decir, son los procesos que seguimos para hacer algo. Estos procesos van a tener un fin y es qué tipo de alegría me da cuando este proceso está óptimo y cuáles son mis preocupaciones o mis dificultades en el proceso que estoy trabajando. Es eso. Entonces, la propuesta de valor consiste en empezar a describir todo esto. Y para que un poco, ahora empecemos con el contexto de cómo hacer la propuesta de valor, voy a mencionar o mostrar lo siguiente. Primero, cuando yo tengo una idea, esa idea la voy a consolidar a través de la propuesta de valor y a través de la
del perfil del cliente. Estos dos elementos son los primeros que voy a hacer. Pero ahora, ¿para qué sirve todo esto el modelo? Este modelo, el modelo Canvas, sirve para probar si tu idea es buena o si mi idea es buena o mi idea no es buena. Entonces, cuando yo tengo una idea y quiero saber si mi idea es buena o es mala, entonces primero defino mi propuesta de valor, obviamente con el perfil del cliente, y luego completo el trabajo dentro de lo que son el lienzo del negocio, que son estas 9 casillas, se llama lienzo. Entonces, después de llenar y analizar esto, entonces puedo decir que si mi idea es rentable o sea, mi idea es buena o mi idea es mala, mi idea es rentable o no es rentable. Entonces, el modelo Canvas armado es el instrumento que sirve para validar la idea. Por eso, que nuestra primera tarea, antes de que ustedes empiecen ya con el plan de negocio, tenemos que el primero, me parece, si no me equivoco, es el 1 de octubre, ustedes ya estarían haciendo su primera prueba del modelo de Canvas, presentando. Entonces, ¿cuál es el papel del inversionista? Les va a ver el inversionista, les va a escuchar, les va a hacer preguntas, porque va a validar su idea. ¿Se dan cuenta? Lo que está haciendo es validarles si sirve o no sirve su idea. Si no sirve, le va a decir no. Si usted quiere hacer esto, le voy a dar poco financiamiento y arréglese lo demás. Pero si la idea es buena, está consolidada en este proceso Canvas, entonces dirá, yo voy a darles una buena inversión, voy a financiarles el 90% de su proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el fin. Ahora, deben tener en cuenta esto, ¿no? La validación. Ustedes, por ejemplo, van a trabajar en los lodges. Surge una idea. A ver, puedo decir, yo quiero quiero que este lodge esté ubicada por el norte, desde el departamento de Santa Cruz, entre la provincia tal, y a orillas de tal lado, buscando infraestructura, carretera, etcétera, ¿no? Y luego dice la característica, va a ser, por ejemplo, para personas jóvenes que les gusta la aventura, y entonces se dan cuenta, están generando la idea. Y van a decir, entonces, si les gusta la aventura, este lodge tiene que tener gimnasios, y van construyendo la idea. Entonces, una vez que han construido esa idea, entonces pueden decir, entonces, una vez que han construido toda esa idea, entonces van a validar acá para ver si esa idea es buena o es mala. ¿Está claro, señores, el por qué hacemos esto? ¿Sí? Bien. Se empieza por el perfil del cliente. El perfil del cliente son lo que yo llamo tareas, es esto que encuentran ustedes acá, en este cuadrante de acá. Este cuadrante se llama tareas. Bien. Decimos, tenemos que plantear acá aquellas posibles tareas, posibles frustraciones, que sería esto de acá, y posibles alegrías, que sería esto de acá. Entonces, el perfil del cliente tiene 3 componentes. El primer componente son las tareas. El segundo componente son lo que llamamos las frustraciones y el tercero las alegrías. Ahora, voy a un poco, una vez que sabemos que son 3 los componentes del perfil del cliente, voy a empezar a detallar uno por uno para que haya un claro entendimiento. Voy a ir a las tareas. Fíjense lo que dice. Es todo aquello que los clientes intentan resolver en su vida personal o laboral. Entonces, por ejemplo, una tarea que después les muestro la característica, una tarea funcional, podría ser para un hijo o un padre de familia de 35 años
cortar el césped de su casa. ¿Se dan cuenta? Es una tarea. Una tarea podría ser, por ejemplo, para un ejecutivo, redactar un informe. Una tarea podría ser cocinar. Una tarea podría ser mantener limpia una casa. Esas son tareas. Pero nosotros podemos ahora, vamos a clasificar más adelante las tareas. Nosotros con esa idea general podemos empezar ahora a ver qué son las frustraciones. Dice, son los riesgos u obstáculos a los que se enfrentan los clientes cuando realizan tareas. Ejemplo, vamos bien. Digamos, voy a describir una tarea que es ir a un gimnasio, pero cuando planteo la tarea de ir a un gimnasio, entonces tengo una pequeña frustración, porque en el gimnasio transpiro. El hecho de transpirar y mojar mi ropa y sentirme incómodo mientras salgo del gimnasio es una frustración. ¿Se dan cuenta? Esto, en algunos casos, por no estar así, dejo de ir al gimnasio. ¿Se dan cuenta? Entonces, la frustración es ese obstáculo de enfrentar al hacer una tarea. Por ejemplo, cuando hablamos de cortar el césped, podemos decir que, por ejemplo, una frustración sería que nos salta la arenilla del césped al cuerpo. Y eso no nos produce satisfacción, sino más bien frustración. ¿Ya? Esas son básicamente las frustraciones. Entonces ya saben lo que es las tareas y lo que son las frustraciones. Ahora veamos qué son las alegrías. Son los resultados que quieren conseguir los clientes a los beneficios concretos que buscan. Entonces, acá entre las alegrías sería el resultado que yo espero. Si yo corto el césped, el resultado que espero va a ser que el patio de mi casa quede limpio. Esa me produce una alegría. O el hecho de que yo esté usando por ejemplo, una polera que sea hecha de hilo de bambú, tela de bambú, y que cuando yo me ponga y transpire, es decir, no transpire como con una polera de algodón o plástico, la transpiración sea mínima, casi no se note, una alegría sería que ya dejo de tener ese malestar, de sentir cómo es estar enojado, ¿no? Entonces, esas son alegrías. Entonces, tenemos que pensar ahora lo siguiente. Decimos, ¿quién va a ser mi cliente? Y hay que describirlo. Bien. Decir, bueno, ¿cuáles son sus tareas de este cliente cuando va a ir a un hotel? Perdón, cuando va a ir a un lodge. ¿Cuáles van a ser sus tareas? ¿Cuáles son las frustraciones? ¿Y cuáles son las alegrías? Ahora, está yendo este joven a este lodge porque tiene ¿cómo les diría? Tiene, por ejemplo, un espíritu de aventura. Entonces, la tarea podría ser, digamos, hacer caza silvestre, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería la frustración? La frustración sería que no me permite, que digamos, no tengo un arma que me permita hacer impacto a larga distancia. ¿Y cuál sería la alegría? Poder hacer eso, poder cazar el bicho, digamos, cuando vamos de cacería. Ahí estamos describiendo lo que son las tareas, las frustraciones y las alegrías. Pero vamos viendo qué significa para nosotros ahora el mapa de valor. Hasta acá, por favor, ¿han entendido claramente el perfil del cliente? ¿Sí? Sí, ya está claro. Okay. Es importante que me digan para repetir o no repetir. Bien. Sí, ingeniero, está claro. Pero gracias. Ahora, vamos viendo lo que es el mapa de valor. Cuando hablamos del mapa de valor, estamos hablando del producto. Entonces, ya tenemos el perfil del cliente y tengo el producto.
Ahora, dice, el mapa de valor nos muestra las características de una propuesta. Pero esas características son las características que ustedes tienen acá del producto o servicio. Ahora, los componentes de un mapa de valor son justamente, ahí tienen el producto o servicio con sus características o ficha técnica, que es cuáles son los creadores, es decir, cómo va creando alegría estas características y cómo alivia las frustraciones estas características. ¿Sí? Por ejemplo, vamos viendo. Yo tengo, por ejemplo, hay una persona que tiene el cabello muy rizado, muy ondulado. Entonces, esta persona tiene en realidad una frustración como cliente. Y la frustración es que cuando se baña y quiere peinarse, caramba, no le pasa ni cepillo ni nada por el bien, por el cabello. Entonces, es una frustración no poder peinarse bien. Entonces, de pronto encuentra un producto que le dice para tu cabello o para que te sientas cómodo con tu cabello en un producto. Entonces, va a comprarse el producto y entonces un poco va a empezar a usar y va a empezar a ver que el peine corre, pero sin ningún problema. Entonces, le está aliviando la frustración. Pero al mismo tiempo, ¿qué va a sentir al aliviar la frustración? Contento. Y tenemos que se ha creado una alegría. ¿No? Ese es el mecanismo. Ahora bien, voy a empezar un poco a detallar más estos elementos para ir mostrando ya un valor, un ejemplo hecho. Acá tenemos. Primero vamos viendo con más detalle los productos. Dice, es una lista alrededor del cual se construye una propuesta de valor. Bien. Nosotros, cuando manejamos la propuesta, de hecho, el producto o servicio, vamos a elaborar una lista. Por ejemplo, yo puedo elaborar una lista, decir, vamos a vender peinas, peras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y sobre esto hay que elaborar o construir una propuesta de valor, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que ver cuáles son, si ustedes quieren, aquellas características que puede haber. En este caso, por ejemplo, yo tengo películas en pantalla grande, característica de lo que es cine, ¿ya? El otro tema es aliviadores de frustraciones. Dice, o sea, esta parte de acá, dice, esta parte de acá, perdón. Dice, describe cómo son los productos y servicios, dice, los productos y servicios que se aplican, perdón, está mal escrito esto, describe cómo son productos y servicios que aplacan las frustraciones del cliente, es decir, mitigan las frustraciones. Entonces, las frustraciones son la descripción de esos elementos que van a mitigar las frustraciones. Y luego tienen los creadores de alegría. Es una descripción, dice, de cómo los productos y servicios crean la alegría, ¿no? Bien. Entonces, acá ya estamos manejando 6 elementos importantes. Tenemos, por un lado, lo que es el perfil del cliente, que tiene 3 elementos. Tiene tareas, tiene frustraciones y tiene alegrías. Pero también, por otro lado, estamos manejando el mapa de valor. Y el mapa de valor tiene, ¿qué es lo que estamos manejando? Tenemos aliviadores de frustración, tenemos creadores de alegría y tenemos el producto o servicio. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el encaje. Es el tercer elemento, se llama encaje. El encaje, señores, es tratar de hacer relacionar todo lo que son los productos con esto, es decir, las características de mi producto que van a empezar a aliviar las frustraciones y que van a producir alegría. Ese es el encaje. Todo beneficio que pueda hacer desaparecer o mitigar una frustración y producir alegría es parte del encaje. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta manera estamos completando todo el modelo del lienzo. ¿Alguna pregunta acá, señores? ¿Está claro? Listen, ¿puedo hacer un ejemplo para ver si es que entendimos? Dime. Por ejemplo, si estamos hablando de hoteles,
una tarea de algún cliente puede ser que va a vacacionar con su familia. La frustración es no encontrar dónde poder pasar la noche y conseguir un hotel sería la felicidad. A ver, Algo dime una parecido. cosa, si no sabes dónde pasar la noche, ¿qué pasa? Me frustro y tendría que dormir con mi Pero familia. ¿cómo manifiestas tu frustración? Con tristeza, se podría decir. Bueno, ahí la tienes entonces la frustración. Te produce tristeza. Sí. Y estrés. ¿Vale? Y encontrando, obviamente, vas a dormir bien. O Exacto. una frustración podría ser dormir mal y tu alegría Incómodo. sería dormir bien, ¿no? O cómodamente. Ok. Ese es el modelo, ¿ya? Bien. Pero vas a aclarar mucho más cuando presentemos el ejemplo. Vamos viendo la propuesta de... Aquí tienen el perfil del cliente. Trabajos. Dice, sucede cuando tus clientes intentan terminar una tarea. ¿Ya? Cuando se trata de terminar, específica o solucionar un problema, como por ejemplo, cortar el césped, redactar un informe para un cliente, ¿sí? Cortar madera, ¿sí? Cocinar, son tareas. ¿Estamos? Entonces, todos los trabajos funcionales son actividades que uno realiza en la ejecución de la propuesta de valor. Ahora, los trabajos funcionales son una categoría. Los trabajos tienen 3 componentes de categoría. Y ahí viene la segunda. Trabajos de tipo social. Fíjense, son aquellos en los que tus clientes quieren quedar bien, ganar poder o estatus, como por ejemplo ir a la moda o ser considerado competente. Mire, en el caso de los hoteles, es que cuando van a tu hotel o los que van a tu hotel son gente que tiene dinero o es gente respetada en la sociedad, ¿sí? Entonces, esa es una tarea de tipo social, el ir, estás yendo, pero ¿con qué fin? Con llegar y tener un calificativo con tu sociedad. Esos son los trabajos sociales. Hay otros que son los personales o emocionales. Son los que tus clientes buscan alcanzar, dice, un estado emocional. Y es lo que le decía hace un momento. El ser es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo emocional, el ser feliz, el estar alegre. ¿Se dan cuenta? O también dice, podía encontrar la paz mental o la seguridad en el trabajo. Esos son los trabajos de tipo emocional. Entonces, estos trabajos normalmente de tipo personal emocional puede darse en cualquier circunstancia, ¿sí? Lo mismo que los trabajos funcionales. Ahora, cuando hablo de la propuesta de las alegrías, dice, hacer una lista de todas las satisfacciones, bueno, esto es de un taller. Ahora bien, acá vamos a hablar ahora del producto. Aquí está el ejemplo, y esto es importante que nosotros empecemos a ver. Fíjense, acá dice, el directorio de una empresa cinematográfica que está pronto a inaugurarse en nuestra ciudad desea crear su servicio una propuesta de valor. Para ello se va a utilizar el lienzo del valor propuesto por Alexander Osterwald. Entonces, fíjense, lo primero que tengo que hacer, ya sé que, y ustedes ya saben que tienen que trabajar con Gloria. Lo primero que voy a hacer es decir, ¿quién es mi cliente? Paso 1, ¿quién es mi cliente? Entonces voy a definir acá, digo, son personas de ambos sexos que gustan del cine. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, estoy definiendo el tema y estoy empezando, lo primero que hago, ante la necesidad de crear una propuesta de valor para una sala cinematográfica, lo primero que hago es describir a mi cliente. Entonces, voy a empezar ahora, aquí viene el asunto, debo hacer una lista de los trabajos. No se olviden que hay trabajos funcionales, emocionales y, ¿qué más hemos dicho? ¿Recuerdan? Sociales. Sociales, correcto.
Entonces, voy a puntear. Digamos, mi lista es, yendo al cine se va a relajar, es una tarea. Estamos hablando de una tarea de tipo emocional. Entretenerse, compartir momentos. Estos tres elementos que ustedes tienen acá son más llevados a estos elementos de tipo motivacional, tareas motivacionales. Esto es acá, descubrir otro lugar. Bueno, ahí habrá para una persona la curiosidad. Olvidarse del mundo, es decir, queda totalmente distraído. Revisar carteleras de películas, que es una tarea de tipo funcional. Comprar los boletos es una tarea funcional. Ir al cine es una tarea funcional. Y buscar los asientos dentro del cine es una tarea funcional. ¿Da cuenta? Entonces, fíjense cuáles son las tareas. Ustedes pueden simplemente empezar a ver los procesos que se sigue para encontrar una satisfacción a una necesidad, ¿sí? Pero también no se olviden de estas tareas de tipo social y de estas tareas de tipo emocional. ¿Estamos? ¿Ya? Bien. Ahora voy a ir a la segunda lista. Esta segunda lista dice alegrías del cliente. A ver, ¿qué es lo que espera, perdón, el cliente? Espera también comodidad, que pueda opinar con los amigos, es decir, que tenga el coraje de decir, es decir, de dar una opinión acerca de la película cuando está con amigos. Dice, no gasta mucho porque relativamente es más barata que otro tipo de actividades de recreación. Puede comprar su boleto en línea, compartir momentos con amigos, compartir momentos de diversión, formar parte de la película. ¿Por qué? Porque se está manejando un cine, una sala cinematográfica tridimensional. Y en las películas tridimensionales uno forma parte de la película. Pero la característica es que acá no se usan esos lentes de ambos colores para que se vea lo tridimensional. Entonces, fíjense, estas serían las alegrías, que es un cine muy cómodo, está chocho, que puedo entender perfectamente, voy a poder compartir, no es caro este servicio, ¿sí? Puedo al mismo tiempo, si quiero ir, para no hacer cola, compro por internet. Luego me permite, digamos, en el mismo cine tener conversación con mis amigos, me permite un momento de diversión con ellos, con todos los que me encuentro en ese momento. Y yo voy a ser parte del cine porque con el tridimensional yo estoy caminando por la calle, aparece un tigre y tengo miedo que me salte, parecería que me salta, ¿no? Entonces yo estoy ahí presente y todo esto es sin lente. Ahora, vamos viendo cuáles son las frustraciones, ¿no? Dice, uno, que el cine es lejos, dos, la distancia del cine. Dos, que hay mucha gente haciendo cola. Tres, opciones de películas limitadas. Cuatro, cansancio visual, es decir, duele la vista porque es una nueva forma de cine. Luego dice poco espacio para parqueo, pérdida de tiempo, no conseguir boletos en buenos lugares y que se usa lentes. Esas son las frustraciones, ¿sí? Lo negativo que ve la persona para no ir al cine. En otras palabras, los factores que van a poder evitar que una persona no vaya al cine. Y luego tengo ahora lo que es el mapa de valor. En el mapa de valor, acá tengo el producto. Dice películas en pantalla de alta resolución con formato panorámico. Películas en formato 4K, películas en pantalla grande, películas tridimensionales. Estas serían productos y servicios que se pone acá. Ahora voy a ir a desarrollar los otros siguientes. Voy a partir en los creadores de alegría. ¿Cuáles son los creadores para este ejemplo? Resumen, dice en páginas web, hay un resumen que yo quiero entrar a ver la película, puedo ver la parte resumida o cortos de la película, avances, lo que llaman. Tengo pantalla gigante y con sonido sensorial, que es envolvente. Tengo comodidad porque los asientos son reclinables. Puedo comentar porque me permite, digamos, que el hablar no se oiga en todas las salas, sino en el grupo en el que esté.
tiene además un parqueo, voy a cualquier hora y puedo parquear, y dice, es seguro el cine porque tiene muchos guardias. Entonces, todo esto me está generando, son los creadores de alegría, son los que van a generar una alegría. Ahora, yo voy a ver cuáles son los aliviadores de frustración. Asientos declinables. Es un poco todo lo que tiene y que haría un poco ver lo que son esas frustraciones del consumidor. Ventajas mediante redes, ventas mediante redes, acceso instantáneo al cine, muchas puertas de ingreso, esto evita las colas, alivia del estrés, elige la hora y el día para ir al cine y encuentras siempre un parqueo. Ahí están los elementos de la frustración. Y luego tengo ahora lo que es el encaje. ¿Qué hago en el encaje? Yo voy a colocar todos los datos que he hecho, tanto de creadores de alegría, las alegrías del cliente, aliviadores de frustración y las frustraciones del cliente. Y voy a ir evaluando de esta lista cuál es más importante y menos importante. Por ejemplo, para mí es importante la página web, es importante, digamos, esto también que es sonido Sensor Round. Esto es importante para mí, la comodidad, más que todo en las películas Sensor Round, también que tiene parqueo. Estos de acá, los cotejo, también el cliente quiere comodidad, también puede comprar un boleto en línea, forma parte de la película y no se usa lentes. ¿Cuáles son los aliviadores? Y asientos deciclables, ventas mediante red, acceso instantáneo al cine, muchas puertas de ingreso, alivia el estrés, elige la hora y el día para ir y al mismo tiempo dice encuentra siempre un parqueo. ¿Cuáles serían las frustraciones? Sería la distancia que tiene el cine, que no es muy relevante, tendría mucha gente haciendo cola, tendría cansancio visual, poco espacio para parqueo y tendría pérdida de tiempo. Entonces, de todo esto, voy a elegir los más importantes para mi segmento de mercado, ¿no? Entonces, voy a aplicar la plantilla de George Moore. Alexander Hostenbauer tiene también su propia plantilla, pero para llenar la plantilla de Alex es más complicado porque nos precisa el mayor información que pide George Moore. Alexander nos pide a nosotros que presentemos mapas de valor de las competencias, de las empresas que compiten en el mercado. Y eso ya es difícil conseguir. Por esas razones que prefiero manejar la plantilla de George Moore. ¿Y qué dice? Tiene 5 elementos que hay que completar. Dice, para, el cual, nuestro, es y qué. Cuando dice para, tenemos que describir el cliente. Cuando dice el cual, describe las necesidades y oportunidades. Cuando dice nuestro, se nombra el producto o el servicio, que es la categoría al cual pertenece el producto y que describe el resultado o beneficio final. Ahora, con todo esto, yo puedo manejar esta propuesta de valor. Para la gente que gusta del cine, que precisa comodidad, Cine Palace, empresa cinematográfica, ofrece las películas tridimensionales sin tener que utilizar lentes. Esta es la propuesta de valor. Y el resumen del modelo Canvas dirá nomás, es un cine cómodo con películas tridimensionales y pantalla tal vez panorámica. Nada más. No es tanto este sistema de redacción. Y entonces, una vez que tengo esta propuesta de valor, armo el lienzo. Entonces, copio la propuesta de valor, copio acá la segmentación del segmento de mercado, pero aquí detallado. Y aquí tenemos que hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, digo, son madres de familia que están entre tal edad y tal edad. Son matrimonios casados entre tal edad y tal edad. Tiene que haber, porque nosotros tenemos que empezar a partir de acá construir cuadros para ver tendencias de crecimiento. Entonces, fíjense, por eso nuestro primer taller tiene propuesta de valor y tiene segmento de cliente. La primera tarea para ustedes es segmento de cliente. Y el orden en el que se anota o se trabaja son estos. Este es el uno. Primero se maneja segmento, viene
bienes de los clientes, canales, relaciones, infraestructura, después tiene recursos claves, actividades claves, aliados y estructura de costos, ¿no? Ese es el orden. Ahora bien, voy a escribir el lienzo, solo que no lo escribo acá, pero hay que escribir acá. Primero voy a decir red, asociaciones, un ratito, esto está mal. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Aquí tengo un error, se me han movido mis plantillas. Un ratito. Un ratito, por favor. Aquí tengo el 1, el 2, el 3 y el 8 va a ser acá. Ah, tengo el 8, entonces ya está listo. Bien. Entonces, aquí tiene la propuesta de valor. Un ratito, esto está. Bien. Empiezo entonces con el 1. Lo que hago es copiar justamente lo que son los valores. Y dice, son empresas, son aquellas que crean valor basadas en un conjunto de productos o servicios. Estoy copiando lo que decíamos al comienzo. Empresa cinematográfica que ofrece películas tridimensionales para poder disfrutar cómodamente sin tener que utilizar lentes. Acá también pueden agregar que tiene pantalla panorámica. Ahí está la propuesta de valor. 2, segmento de clientes, personas de ambos sexos que gustan del cine y que se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. 3, canales. Esto es importante. Describe cómo se comunica y ofrece una propuesta de valor a un segmento de clientes mediante los canales de comunicación, distribución y venta. Entonces, acá tenemos ver cómo se está distribuyendo la propuesta de valor. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a ver cuando vean ejemplos ya en Internet, van a ver que se está mezclando, digamos, ponen canales directos, mayorista, minorista, páginas web, redes sociales, como una ensalada de negros. Pero hay que pensar que lo que vamos a escribir en canales tiene que ser justamente la descripción de cómo me voy a comunicar con los segmentos de clientes y cómo voy a hacerle llegar mi propuesta de valor. Entonces, yo voy a comunicarme mediante página web, mediante mails y mediante redes. ¿Y cómo voy a hacer llegar mi propuesta de valor? Mediante página web, mediante mail y mediante redes. Luego, relaciones con los clientes. ¿Qué dice? Se expone qué tipo de relación se establece y se mantiene se establece y se mantiene con cada segmento de clientes y se aplica cómo se consigue y se mantiene clientes. Entonces, hasta acá tenemos que ver en relaciones cómo nosotros cómo se cree, dice que podía captar nuevos clientes y cuál es la mejor manera de relacionarnos con los clientes. Bien, vamos a ver, y fíjense, la mejor manera en la que yo me voy a relacionar son a través de las páginas, de la red social y de la publicidad tradicional. Ahora, 5, fuentes de ingreso. ¿Cómo genera recursos con los que tiene que ofrecer al mercado? No solamente tiene que pensarse en qué precio vender, sino establecer cuánto cree que están dispuestos a pagar los clientes. Por lo tanto, debe tratar de que la empresa sea rentable sin olvidarse de poner en su lugar del consumidor. Entonces, cuando pongo del precio, yo ya voy a adelantar. Mi precio va a ser 40. Ahora, 1 quiere decir que estaría empezando a recibir ingresos por la venta de boletos a un precio de 40. Voy a recibir ingresos por la venta de soda, venta de galletas y además algunas otras golosinas. ¿Sí? Entonces, perdón.
Luego voy a alquilar espacios a pequeños emprendedores que quieran vender además hay café. Entonces, fíjense, hay que detallar de qué vamos a tener ingresos en nuestra idea. Luego, los recursos claves. Aquí es, ¿qué es lo más importante, digamos, para generar el valor? Para que funcione el modelo de negocio hace una falta de recursos físicos y materiales como patentes, derechos de autor, además de humanos, financieros. En este apartado se debe detallar qué necesita, para desarrollar tu propuesta, las relaciones con los clientes y canales. Entonces, mis recursos claves, ¿cuáles van a ser? Páginas web, las empresas que me prestan dinero, las empresas que me venden equipos de sonido y obviamente las proyectoras, ¿no? Los equipos de sonido y las proyectoras de análisis de 4K y las pantallas panorámicas, ¿no? Actividades claves son actividades más importantes para que funcione bien una empresa. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Es todo lo que necesita para llevar a cabo tu propuesta de valor. Y vamos a ver aquí a estudiar tendencias de los gustos del segmento, elegir las películas, evaluar las películas respecto a su contenido y calidad, y luego vamos a hacer un mantenimiento permanente del mobiliario del cine. Tenemos 8 redes de proveedores, socios que aportan. Estamos hablando acá de quiénes son nuestros socios claves. Y decimos nuestros socios claves van a ser empresas distribuidoras de películas y al mismo tiempo entidades financieras. Y por último tenemos la parte 9, que sería la parte del presupuesto. Y cuando hablamos del presupuesto, o la parte de costos, perdón, lo debo tener acá, se me ha movido, si no me equivoco, aquí está. Cuando hablamos de costos, yo me refiero a lo que son todos los costos operativos de la empresa. Y puedo empezar detallando, obviamente, costos, dicen, de servicios básicos, de alquileres de película, sueldos y salarios de los ejecutivos, de los operarios, etc. Pero, algo importante, también se incluye costos directos y costos indirectos. Entonces, presentando en este orden el modelo del lienzo, ustedes han completado la idea de valor. Perdón, la propuesta de valor y la idea del lienzo. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Nada? Ya. Si no hay preguntas, eso es todo. Entonces, ustedes a partir de acá pueden entrar a ver en internet, pero ya saben más o menos cómo hay que hacer. Eso es lo importante, ¿no? El procedimiento de hacer. Ahora, esto es muy importante hacer esto por la siguiente razón. Yo les decía en clases, una de las preguntas segurísimo a cada grupo que les van a hacer es, díganos cuál es su propuesta de valor. No me equivoco. Y ustedes tienen que dar la propuesta de valor. Ahora, por ejemplo, fíjense, ¿por qué es importante hacer? Voy a ir nuevamente, están viendo, ¿no? Estoy en el PowerPoint. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es su propuesta de valor? Voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Digo, mi propuesta de valor es, ¿dónde está? Aquí está. Mapa, aquí está. Mi propuesta de valor, dice. Dice, ofrecer al mercado un cine que precisa comodidad. Perdón. Es un cine es un cine que da mucha comodidad, que se llama Cinepalace, empresa que pertenece a las empresas cinematográficas y ofrece películas tridimensionales sin tener que utilizar lentes. Es mi propuesta de valor, la respuesta. Y ahí les va a decir, a ver, ¿qué valor usted está produciendo? ¿Sí? Entonces, inmediatamente se van a acordar ustedes de estos cuadros de acá, de estas listas. Cuando ustedes están empezando a aliviar
por un lado, están por un lado produciendo alegrías. Entonces dicen, ya que, fíjense lo que voy a responder a eso, ya que nosotros estamos contando con un cine que tiene pantalla panorámica, se mira sin 3D, no usa nada, entonces produce en la gente una liberación del estrés, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes están argumentando el por qué es así la propuesta de valor. Y si no hicieran todo esto, va a ser difícil que ustedes puedan responder. ¿Alguna pregunta, señores? Yo tengo una pregunta. ¿Segmento de mercado y segmento de clientes son diferentes o es lo mismo? ¿Perdón? ¿Segmento de mercado y segmento de clientes es lo mismo o es diferente? ¿El monto de mercado dice? Segmento de mercado. Claro, el cliente de mercado, cuando le digo el cliente de mercado, es el individuo con toda su clasificación de segmento. ¿Quién es el cliente? Es una persona de 23 años que tiene que, perdón, es una persona que tiene 23 años, que le gusta el cine y que suele ir con los amigos. Ese es el buyer personal que está mostrando al cliente. Pero lo que usted tiene que poner es la característica del target. Entonces, esta persona pertenece a un segmento que está entre tanta edad y que tiene un nivel de ingreso de tanto. Entonces ya lo ha generalizado para que usted haga su proyección. Entonces busca usted en el INE qué porcentaje de la población es así, cuántas veces va al cine, etcétera, etcétera, y usted ya tiene, digamos, acá. Lo mismo en el caso de hoteles. Usted va a tipificar cuáles son sus clientes y cuál es su segmento que está escogiendo. ¿Sí? Gracias, Alicia. Una pregunta, ingeniero. Sí. Para el caso de nosotros que vamos a ofrecer los lunches, o sea, del hotel, digamos, tenemos que hacer una encuesta de nuestros posibles clientes, de la clase media para arriba, o cómo es, o sea, más o menos una idea, ¿no? A ver, lo que usted está acabando de decir es una encuesta, puede manejar para determinar su idea. Y al mismo tiempo... O sea, lo que yo quiero saber es los posibles clientes que voy a tener en mi negocio que voy a proponer. No sería los posibles clientes. Usted tiene que estar seguro de a qué segmento llegar. Entonces, usted ya tiene que, primero, fíjese, al tener una idea, voy a hacer un centro turístico donde voy a tener, digamos, le vuelvo a decir, voy a tener diversión. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las características de esas personas que tienen, que quieren este tipo de hospedaje aventura? Entonces digo, normalmente son jóvenes. ¿De qué edad? De esta edad a esta edad. Entonces, lo que está definiendo es su segmento de mercado. Y eso lo va a encontrar en las páginas del INE, porque es amplio. Pero también puede ser, o sea, no siempre puede ser la edad, ingeniero, porque hay personas mayores también que les gusta vacacionar. Claro, pero por eso tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que primero focalizarse. Y mire, por ejemplo, si usted está ofreciendo como propuesta de valor adrenalina, una aventura con adrenalina, ¿ya? Sí, eso digamos, ya es otro. Va a decir, esto es para los jóvenes, ¿qué de un viejo? Sí, eso ya, eso ya automáticamente, claro, se da cuenta. el segmento ya son los jóvenes, ya no. Claro, claro. Entonces, ahí le estoy diciendo que usted tiene que manejar. Ya. En términos de mercado, yo le voy a decir, primero defina cuál es su macro localización y luego su su macro segmentación y su micro segmentación. Ya. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Nada. ¿Algo más? Bueno, si ya no hay nada, entonces yo me despido de ustedes y nos vemos el día lunes con la parte teórica, ¿sí? ¿Ya? Ya. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.